¿Quieres aprender a crear tu primera animación con el modo sencillo en Clip Studio Paint? En este tutorial te enseño todo el proceso para que puedas crear una sencilla pero muy linda animación. Abrimos Clip Studio Paint y activamos el icono del modo sencillo. Se activa esta interfaz, elegimos la categoría animación y en formato 16 novenos 1920 por 1080. Y tenemos creado el proyecto de animación para comenzar a animar. La interfaz es la interfaz del modo sencillo, la única diferencia es que tenemos disponible la línea de tiempo. También opciones como el papel cebolla. Y entonces acá en el panel de capas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar una nueva carpeta y dentro de esta carpeta vamos a agregar 4 nuevas capas. Lo hacemos con el icono superior que se encuentra en el panel de las capas. Y esta capa con clic la vamos a eliminar ya que no la vamos a utilizar. Hacemos clic en cada una de las capas y las vamos a ir nombrando. La primera se va a llamar línea, la segunda sombra, la tercera color y por último la capa sketch, que es donde iniciaremos a trabajar nuestra animación en la capa sketch. Acá con clic vamos a duplicar esta capa para seguir manteniendo todas las capas que creamos anteriormente. Elegimos el fotograma 1, elegimos la herramienta de el pincel en la categoría sketch para comenzar con nuestra animación. Este será el primer dibujo de nuestra animación, será una hamburguesa. Y por ejemplo, si creamos un nuevo fotograma en la línea de tiempo, en el panel de capas solamente nos muestra una capa, lo cual no nos sirve. Entonces vamos a ir duplicando el fotograma vacío que creamos anteriormente para que siempre tengamos disponible la carpeta y las diferentes capas que creamos anteriormente. Acá tenemos el segundo dibujo de nuestra animación, que es la hamburguesa un poco aplastada. Es la anticipación antes de saltar. Duplicamos nuevamente el fotograma vacío y vamos a seleccionar la capa del boceto y vamos a hacer el otro dibujo, que acá en sentido contrario la hamburguesa se encuentra estirada, a punto de saltar. Como les repito nuevamente, vamos a ir duplicando siempre el fotograma vacío para tener siempre disponible las siguientes capas. En el siguiente dibujo, la hamburguesa ya está en el aire saltando. Y en el siguiente fotograma vamos a hacer un dibujo muy importante. Como pueden ver, la hamburguesa tiende a despegarse de todos sus ingredientes. Entonces va a hacer que parezca más realista el salto de la hamburguesa. Hacemos lo mismo en el siguiente dibujo, pero ya la hamburguesa va a estar bajando. Y acá, por ejemplo, vamos a hacer un dibujo similar a punto de despegar en el suelo la hamburguesa. Y por último, vamos a duplicar el primer fotograma de nuestra animación, la vamos a tomar y lo vamos a mover al último fotograma para que tengamos tanto el dibujo anterior como posterior visible activando el papel cebolla y hacer de la mejor forma el último dibujo. Eliminamos el dibujo duplicado y acá, como pueden ver, tenemos todos los dibujos de nuestra animación. Como pueden ver, es una animación sencilla, pero se ve genial. Ahora vamos a pintar nuestra animación. Para ello, en cada uno de los fotogramas de la animación, en el panel de capas, vamos a seleccionar la capa Sketch y vamos a bajar su opacidad de esta manera. Luego seleccionamos la capa de la línea y vamos a ir a la barra de herramientas a seleccionar la herramienta pincel, la herramienta plumilla y acá pueden elegir la que ustedes quieran. En mi caso yo voy a elegir esta plumilla que me gusta bastante porque tiende a verse un poco de forma tradicional. No es una línea perfecta. Y en el panel de color podemos ir seleccionando los colores e ir haciendo la línea de nuestra animación, logrando el siguiente resultado. Ocultamos la capa del sketch, seleccionamos la capa color y con la herramienta relleno podemos ver las propiedades. En este caso vamos a dejarlo de esta manera. Y lo que vamos a hacer es ir pintando mediante un solo clic nuestra animación. En este caso, el primer dibujo de la animación. Nos vamos a acercar, seleccionamos el panel del color para elegir el color más apropiado para los diferentes elementos que tenga nuestra hamburguesa. Por ejemplo, acá yo voy a elegir este color para la zona del pan. De esta manera, luego elegimos el color de la hamburguesa, que posiblemente lo podemos hacer más oscuro. También el color del queso
el color del tomate y por último el color de la lechuga, sin olvidar el color de los ojos. Acá puede ser el color que ustedes quieran, pero fíjense que es un dibujo sencillo, un poco tierno y se ve genial. Si tenemos algunos errores de espacio de que no se ha rellenado de color, podemos pintarlo con la herramienta plumilla. Es así que vamos a repetir el mismo proceso con los siguientes dibujos. Entonces, aplicamos la baja de opacidad en la capa Sketch, seleccionamos la capa de la línea, con la herramienta plumilla vamos a hacer la línea de todos los dibujos de nuestra animación y también vamos a ir pintando con los mismos colores que pintamos el primer dibujo de nuestra animación, logrando el siguiente resultado. Tenemos todos los dibujos a todo color. Al tener nuestra animación lista, podemos ver una previsualización de cómo se ve nuestra animación. El proyecto por defecto está creado en 12 fotogramas por segundo. Si bien el movimiento funciona, el ritmo no es el adecuado. Siento que podemos editarlo un poco más. Lo primero que vamos a hacer es duplicar el primer fotograma de nuestra animación y este fotograma lo vamos a mover al final de la animación. Es decir, el fotograma 1 va a tener una duración de 2 fotogramas, tanto al principio como al final, de esta manera. Luego vamos a ir a la parte central de la animación donde la hamburguesa está en el aire y vamos a duplicar este dibujo y también vamos a duplicar este dibujo donde la hamburguesa se despega de sus ingredientes. Lo vamos a mantener un poco más en el tiempo. Y si activamos play, como pueden darse cuenta, el ritmo de la animación cambia y logra verse mucho mejor. Este es el resultado que hemos podido lograr hacer en este tutorial. Ahora exportaremos nuestra animación desde el modo sencillo. Vamos a los 3 puntos que se encuentran en la parte superior y activamos exportar animación. Y activamos el botón compartir para que se exporte nuestra animación. Y esta es la animación que hemos logrado realizar en este sencillo tutorial. Entonces ahora es tu turno. Espero que este video te motive a crear tu primera animación. Nos vemos en el siguiente video.